Seguimos aquí en Like a las 10 hasta las 12, te hacemos compañía. Seguinos a través de nuestras redes sociales, @like a las 10, así nos encontrás en Instagram. Cada uno de nuestros contenidos luego se comparte a través de nuestro canal de YouTube. Bien, vamos a hablar de política internacional. Te lo prometimos y lo cumplimos. Está del otro lado Mario Guerrero con nosotros. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Paula, Emiliano, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. No, gracias a vos por estar aquí una vez más. Vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Si querés, arrancamos por ahí. Sí, la verdad es que es algo que se esperaba, pero estaban todos ahí al salto, en la incertidumbre, Ujú. porque la verdad es que Petro, si bien picaba fuerte durante la primera vuelta, le tocó competir con el candidato más complicado, ¿no? Era mucho más fácil polarizar con Fico que con Hernández. Lo cierto es que logró mantener su caudal de votos y aumentarlo. De hecho, estamos al frente de la elección más asistida o concurrida en la historia de Colombia desde 1998. Han votado entre la primera vuelta y la segunda vuelta más o menos 1,5 millones más de personas, lo cual explicaría un poco el aumento del caudal de voto de Petro, Claro. y estamos a la puerta de una posibilidad de cambio, no solamente en materia política, sino también social, ¿no? Ujú. Bien, Mario. Bueno, ahí estábamos charlando y comentando sobre el antes y el después, que es para Colombia el resultado de estas elecciones. Petro, primer presidente de izquierda, y también Francia Márquez, ¿no? Sí, no solamente se trata del primer gobierno de izquierda, digamos, electo y que va a poder, esperemos, ejercer su mandato, sino que también se abren las oportunidades de un montón de otras cosas, como por ejemplo el hecho de que llegue al Poder Ejecutivo, a la Casa de Nariño, una mujer afro de origen extremadamente humilde, propio de la matriz social colombiana. Ella es del Cauca, es del sur, de una comunidad, lo que le llaman ellos una vereda marcadamente afro, en la cual ha hecho su carrera levantando las banderas de la política social, la redistribución, pero principalmente, y ha sido una de las cuestiones, y al parecer va a ser eje dentro de la política de Petro, que es todo lo que tiene que ver con materia ambiental. Ella es una ambientalista en un continente y en un país el cual se ha caracterizado históricamente por tener serios problemas en el respeto de todo lo que tiene que ver con el movimiento ambientalista. Bueno, Francia estaría marcando un antes y un después en este sentido. Esperemos que tanto desde su figura como desde el Poder Ejecutivo todo, se puedan llegar a impulsar las políticas ambientalistas, que al parecer vendría a ser uno de los ejes de la política de Petro en un país el cual está caracterizado y tiene como uno de los principales recursos de su matriz económica, que es el petróleo, ¿no? Entonces ya tenemos un punto de conflicto de cara a lo que se viene. Mario, algo mencionaste, casi como en media línea. ¿Existe en Colombia la seguridad institucional para que Petro pueda ser presidente? O sea, ¿va a ser como Boric en Chile o va a ser como Castillo en Perú? A ver, por las características que tiene el sistema político colombiano, también su sistema de partidos, y actualmente como está conformado el Congreso, parece ser que estamos más cerca de Perú que de Chile. En este sentido, Petro es una persona la cual sabe lo que es gobernar teniendo diferentes sectores de la política en contra. Recordemos que él fue alcalde de Bogotá, y mientras él fue alcalde de Bogotá, él fue destituido por diferentes discusiones. Específicamente la discusión fue por el tema de la recolección de basura, y eso degeneró en su destitución, la cual la Corte Suprema después lo volvió a restituir. Pero él sabe lo que es estar en el foco de la tormenta, en el ojo de la tormenta, y estar en ese proceso de tensión. Y en este sentido, el Congreso con el cual va a tener que gobernar Petro no solamente está altamente fragmentado, sino que si nosotros los tendríamos que reagrupar ideológicamente en un espectro de izquierda o derecha, la mayoría es de derecha o de centro derecha. Hay diferentes figuras, ¿no? Digamos, está la figura más uribista, hay figuras mucho más localizadas, etcétera, pero la verdad es que va a ser un congreso bastante complicado, y hay que ver si es que le permiten pasar las diferentes políticas que quiere impulsar desde la Casa de Nariño, o buscará utilizar otros recursos que sean un poco más directos, ¿no? Ujú.
Mario, preguntarte qué significa, dos cosas. Por un lado, qué significa esta victoria para la región, para América Latina. Y por otro lado, vos los dijiste, una promesa de campaña y una de las banderas más importantes de esta fórmula es lo que es ambiental, ¿no? La materia ambiental también. ¿Qué importancia tiene que la primera bandera sea justamente la ambientalista? Tiene una bandera, es muy importante, empiezo por lo último. Es muy importante partiendo de la base de que si bien todo lo que tiene que ver con el movimiento ambientalista es muy fuerte en Colombia, también es cierto de que es un movimiento que se caracteriza por ser actamente violentado y en constante disputa, ya sea por dinámicas políticas o por todo lo que tiene que ver con el aparato justamente paraestatal que existe y lo cual constantemente están violentando. Y en este sentido el hecho que existan figuras de que van a buscar impulsar estas políticas implica un antes y un después, ¿no? O por lo menos se espera de que sean un antes y un después. Por el otro lado, dentro de a lo regional, para mí marca una tendencia, digamos, de lo que ya se viene diciendo. Yo no creo que podamos hablar de giros a la izquierda o giros a la derecha, sino que estamos hablando de giros hacia la oposición. Lo que ha quedado claro es que luego de los movimientos sociales, de deslegitimadores de la política, etcétera, que se vienen viendo desde el 2018 y 2019, lo que vemos es que los oficialismos pierden. Y esto se acentúa luego de los desempeños económicos de los últimos años, y particularmente con lo de la pandemia. Entonces, mientras que, por ejemplo, la línea del correísmo en Ecuador pierde y gana Lasso, el Frente Amplio pierde en Uruguay, en Colombia se desintegra todo el espacio del uribismo y Petro llega finalmente a la presidencia. Nosotros lo que estamos viendo acá no es coincidencia ideológica, sino los oficialismos que pierden tienen poca capacidad de articularse y seguir estando en el poder. Bien, Mario. Excelente análisis. Si te parece, damos vuelta a la página, nos vamos hasta Bolivia. Se confirmó hace mucho tiempo, fue un golpe de Estado y una de las principales responsables recibió una sentencia. Sí, recibió una sentencia bastante discutida, no por su contenido, sino por su forma. Estamos hablando de que Áñez ha sido sentenciada a 10 años por lo que se llama la causa golpe de Estado 2. Recordemos de que Áñez está siendo juzgada en dos causas relacionadas a lo que aconteció en el 2019, el golpe de Estado, el golpe institucional contra la presidencia de Evo Morales. Y esta sentencia va del lado del golpe de Estado 2, en donde se alega de que Áñez faltó y fue en contra de la Constitución. Las críticas, ¿por qué vienen por el lado de lo formal? Y por un lado es porque diferentes organismos internacionales, dentro de ellas el delegado, el vocero de la Unión Europea levantó esto, tiene que ver con el hecho de que el excesivo tiempo que se ha estado bajo prisión preventiva, elementos formales bajo los cuales se llevó adelante el juicio, por ejemplo, el abuso del juicio del medio virtual, a través de todo fue de manera virtual, por lo cual se dificultó el acceso al proceso de manera pública, pero principalmente las críticas se aumentaron mucho más cuando Evo Morales salió a hablar en un medio boliviano diciendo de que, bueno, cuando la cúpula del MAS llegó al poder, se sentaron y definieron de cuál era el proceso más adecuado para llevar adelante esto. Si se debía llevar adelante por los canales del Congreso, recordemos que Áñez era una parlamentaria, ¿no? Y sí. de ahí el hecho de que asumiera el poder, o era algo que se tenía que llevar adelante por la vía civil. Y el MAS decidió llevarlo adelante por la vía civil, entonces esto despertó una serie de críticas en el sentido de que una vez más se siguen socavando las bases institucionales y se aprovechó una oportunidad de lo que podría haber sido una punta más o un ladrillo más dentro del proceso de consolidación institucional, y así se evitaban que volvieran a pasar lo que pasó en el 2019, ¿no? Entonces, de ahí las tensiones que hemos visto. Es decir, se debería haber realizado un juicio político, más allá de las responsabilidades penales que tiene ella en la muerte de las personas que fallecieron durante este golpe. La figura que se utiliza es un juicio de responsabilidad. No es tanto un juicio político, pero sí
como ella siendo miembro del Congreso boliviano, el Congreso boliviano se tendría que haber expedido, tendría que haber utilizado sus canales formales para juzgar esa situación y haber sentado una jurisprudencia política. De ahí que después se habilitara la posibilidad de juzgarla en materia civil o en materia penal, que es en lo que está referido más el caso del golpe de Estado 2, el golpe de Estado 1, ¿no? Digamos, el otro juicio que encabeza Áñez. Ese sí es un poco más complicado porque se le acusa de terrorismo, de sedición y de ir en contra del Estado, ¿no? Digamos, los intereses del Estado. Entonces ese sí es un poco más complicado. Entonces lo que se habla es de la vía, tendría que haber sido otra, y después, bueno, si se habilitaba la posibilidad que fuera más civil o más penal, también se hiciera, pero bueno, no se hizo, ¿no? Ese no fue el caso. Bien, Mario, ahora nos vamos a Brasil, si te parece. Vamos a hablar de una noticia realmente triste. Nos enterábamos hace unos días sobre el asesinato de un ambientalista y un periodista en el Amazonas. Sí, la verdad es un dato realmente triste, no solamente por la tristeza que implica toda muerte, sino por la cotidianeidad que tienen estos eventos más para nuestro continente, ¿no? Si bien se desconocen las causas por las cuales ambos habrían sido asesinados, lo cierto es que tampoco llama la atención, ¿no? Digamos, la Amazonas o la Amazonía se caracteriza por ser un territorio en el cual proliferan una larga serie de movimientos económicos, los cuales son ilegales, como por ejemplo el más conocido es el narcotráfico, pero las madereras, la pesca, la minería, etcétera, son grandes actividades económicas que se mueven en la Amazonía y ponen en riesgo constantemente no solamente las vidas de aquellos que se dedican a la protección de estos lugares, sino también de aquellos que viven. Recordemos que existen una infinidad de comunidades aborígenes todavía viviendo en la Amazonía, las cuales no han tenido contacto con la civilización o las poblaciones que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, de ahí la tensión, y lo cierto es que América una vez más se consolida, América Latina, ¿no? Se consolida como el lugar más peligroso para los ambientalistas en el mundo. Según el informe de Global Witness, del año 2020, dice de que habían sido asesinados registrados, es decir, pueden haber muchos más. Sí. El continente tenía más de 165 ambientalistas asesinados frente a, por ejemplo, los 40 que habían sido asesinados en Asia o los 30 y pico en África. De ahí el nivel de violencia. Yo en este sentido, y esto yo nunca lo tiendo a hacer, pero es una cuestión muy, muy personal, el padre de mi pareja es un biólogo marino muy importante de Colombia, y él, por ejemplo, por muchos años nunca pudo ir a la reserva que tienen en la Amazonía, justamente por esto de que él como impulsaba una política de reducción de consumo de un tipo de pescado propio de la zona, producto de que, por cómo se da la cadena biológica, ¿no? Ellos consumían y todos los pescados tienen un nivel de mercurio, y ese nivel en esos pescados era demasiado alta, producto de la minería ilegal que se daba en esa zona. Claro. Producto de esa campaña que él llevaba adelante, se puso en contra todo el lobby pesquero de esa zona, y él no pudo ir a su reserva, no podía ir a ese lado, productamente de que estaba amenazado de muerte. Esto es una cotidianidad en nuestro continente, y principalmente en lo que tiene que ver con Brasil, Colombia y México, ¿no? Bien, Mario, muchas gracias por compartir el dato y la anécdota también. Terminamos nuestro recorrido por los Estados Unidos porque sucedió de nuevo en un evento público, muchísimas personas. El saldo fatal es levemente menor, pero el episodio es reiterado. Sí, reiterado al punto tal de que Estados Unidos sigue manteniendo, por lo menos estaría manteniendo, el récord de 2 tiroteos al día que mostró el año pasado, ¿no? Y esto da cuenta de que, una vez más, no se trata de una cuestión... la mayoría de estos tiroteos suelen estar asociados a determinados espacios geográficos, ¿no? Bases militares, espacios militarizados de algún tipo, etcétera, etcétera, sino que no solamente en Estados Unidos ocurren en espacios públicos, sino que ocurren con armas de guerra.
lo cual dar cuenta de la facilidad con la cual la población estadounidense puede acceder a este tipo de armamentos y generar los estragos que terminan generando, porque no todo el tiempo están asociados a motivaciones políticas o determinados movimientos sociales violentos, sino que son por situaciones de random o cuestiones psicológicas propias de la persona que lo ejecutó. En este caso específico, el que llevó adelante el tiroteo falleció, por lo cual se desconoce por el momento cuáles habían sido las motivaciones que lo llevaron a realizar el tiroteo, pero bueno, sigue pendiente la situación. Bien, bueno, realmente es una cuestión cultural de la que venimos hablando hace varios días con, lamentablemente, datos alarmantes para ese país y el control de armas, que también es un tema que no solamente se está hablando en el norte del continente, sino también acá. Sí. Totalmente, y lo cual alarma aún más, porque uno de los mayores lobbies que está a favor de la proliferación y el mantenimiento de este tipo de armas, cuando aconteció lo de Texas, salió a decir de que en realidad lo que había acontecido ahí era producto de que no había en las calles la suficientemente cantidad de armas que hubieran evitado que se proliferaran ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de buscar solucionar algo, es decir, tratar de apagar un fuego tirándole un balde de nafta, ¿no? Sí. Mario, lo peor de todo es que este tipo de episodios, además de que le cuestan la vida a personas, instalan la discusión en otros países, Claro. que milagrosamente no tenemos este problema. Tenemos miles de otros problemas, pero se instala la discusión en otros países también, ¿no? Totalmente, y eso es mucho más peligroso aún, porque esas sí son ciudades o países en donde la violencia como instrumento político se ha consolidado. Acá en Estados Unidos la violencia no es un instrumento político, es un instrumento, realmente las causas y los factores son prolíferos, son distintos, es muy difícil establecer una línea única. Lo que sí hay factores que facilitan y fagocitan ese tipo de situaciones, ¿no? Que es la posibilidad de adquirir armas de guerra sin ningún tipo de control. Mientras que acá los altos niveles de violencia urbana, los altos niveles de desigualdad, la disminución y la poca posibilidad de uno progresar en la vida, que están asociadas a las críticas o a las crisis económicas, etcétera, dan lugar a este tipo de discursos en donde el hecho de tener un arma significaría un acto de empoderamiento de la sociedad, lo cual no es verdad. Si no, veamos países vecinos como Paraguay, Brasil, Colombia, México, en donde el nivel de violencia que existe en este sentido, liberar aún más las posibilidades de adquirir armas llevaría a una radicalización de la violencia en niveles que serían realmente una locura. Totalmente. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación y por todo el análisis que hemos hecho. Muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre y que tengan una buena mañana. Gracias, Mario. Abrazo grande. Bien, un genio, Mario Guerrero, siempre muy claro con temas bastante complejos a nivel internacional. Nos vamos a una pausa, ¿le parece? Sí, Queda muchísimo. dale. Ya venimos.